Buenas noches, amigos de Aprende Más. Para esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante que va a ayudarnos a poder continuar con el curso, la cual es los tipos de datos. He realizado un pequeño cuadro con los tipos de datos principales que se utilizan en la programación de C++. En esta ocasión, he colocado los tipos de datos conocidos, el tamaño de bytes de cada tipo de dato y algunos ejemplos para que podamos entenderlos con mayor entendimiento. Para la redundancia. Entonces, en este caso he colocado 6 tipos de datos, que son los principales. Y entonces tenemos, ¿no? Primero el booleano. El booleano, que en peso de bytes pesa un byte. Recuerden que un byte es igual a 8 bits, que es ahorita el bit es lo más granular en todo cuando hablamos de computadoras, ¿verdad? Entonces, recuerden que el booleano pesa un byte. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de un booleano? Un bool que le vamos a llamar en el C++ es 1, puede ser un 1 o un 0. En este caso el 1 también se podría expresar como un true y el 0 como un false. Después, más adelante lo podremos entender con algunos ejemplos. Luego tenemos el char. El tipo de dato char también pesa un byte. Este char en realidad pueden ser la mayoría de letras, puntos y hasta números puede almacenar. Va relacionado a cuando guardas variables de letras, ¿no? Entonces recuerden, un char puede almacenar una letra o en este caso cualquier carácter. También tenemos el entero, el int, que pesa ya 4 bytes, es decir, 4 veces lo que pesaba un char y 4 veces lo que pesaba un booleano. Es más pesado para la memoria de nuestro sistema operativo. Entonces, este entero, que en realidad lo vamos a utilizar eh, en casi todos los programas que vamos a realizar, almacena información como su nombre lo dice, int, es números enteros. Entonces ahí podemos almacenar el 1, 2, 345, 54.334, todos los números enteros que se pueden imaginar, pero hasta un determinado número, ¿no? Luego tenemos el float. El float pesa 4 bytes. También, como ejemplo he colocado que el float puede almacenar números ya con decimales. El 1.2, 3.4, 800.9 es un ejemplo, ¿no? Luego tenemos el double. El double pesa 8 bytes, es decir, ya 2 veces más que el entero y 8 veces más que el booleano. Obviamente va a ser más pesado utilizar este tipo de variables. Entonces, como ejemplo tenemos también que puede almacenar 1892.9, 9389.2, 9837.9. Entonces, ¿qué diferencia ustedes se preguntarán con el float? Porque el float y el double se parecen, ¿no? Entonces, la diferencia es que el double tiene una capacidad mayor para almacenar números más grandes, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos este rango, pero en internet lo pueden encontrar fácilmente. Pero entonces lo que quiero que se lleven de esta clase es que el double, digamos, pesa más que utilizar un float, que utilizar un entero, que utilizar un char o un booleano, ¿no? Entonces, pesa 2 veces más lo del float. Sin embargo, es muy útil cuando utilizamos números muy grandes. También tenemos el long int. Entonces, si se dan cuenta, el long int es 2 veces más lo del entero. Y ahí lo recomendable es que lo uses siempre y cuando utilices números extra grandes, ¿no? Como estos que estoy poniendo como ejemplo. Entonces recuerden que este long int también solo almacena enteros, nada con decimales. Entonces, ¿cómo se declaran en la programación? Vamos a declarar algunos y vamos a ver cómo se muestran. Vamos a irnos a la programación, include string, declarando nuestra librería principal, el user namespace std. Luego declaramos nuestro cuerpo del programa y ponemos por las buenas prácticas return 0. Luego vamos a declarar un int, ¿no? En la anterior clase declaramos un entero, entonces en esta oportunidad también vamos a declarar un int x, un float
Y, por ejemplo, también vamos a declarar un char, un char z. Entonces luego al entero qué valor le podemos asignar? Por ejemplo, al entero le podemos asignar un número cualquiera, 90 en este caso. Al y le podemos asignar un número 90.8 y no debería causarnos problemas. Y al char podríamos asignarle, perdón, al z, que es nuestro char, podemos asignarle una letra. Entonces vamos a ver cómo salen nuestras variables. Code x, valor de x es x. Recuerden el sin y code siempre. En este caso vamos a usar el code solamente. Vamos a utilizar, para saltar de línea, vamos a utilizar una función que se llama endline. Entonces con esta endline saltamos de línea. Vamos a ver valor de x, valor de y y valor de z. Entonces vamos a llamar a nuestras variables y, nuestra variable z, y vamos a ver cómo sale el programa. Estoy compilando. Entonces valor de x es 90, valor de y 90.8 y valor de z. Pero, ¿qué hubiera pasado si al x, que es entero, le hubiera puesto 90.8? ¿Hubiera salido algo? Sí, mira, efectivamente corrió, pero ¿qué pasa? Se perdió la parte decimal. Es decir, lo asumió como si fuera un entero, porque le estoy declarando que es un entero, entonces eliminó totalmente el decimal, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con decimales, lo más ideal es que trabajemos con float. Ahora, si queremos declarar un carácter, por ejemplo, declaramos un número, ¿no? Entonces, ¿saldría algo? Es nuestro char. No saldría nada, ¿verdad? Porque lo que hace es que ahí no lo detecta, ¿no? Porque en realidad deberíamos colocarlo de esta forma. Vamos a ver. Entonces, lo ideal es comentar, cuando utilizamos un char, utilizarlo entre las comillas. ¿Pueden haber dos caracteres? Vamos a ver si es posible. Vamos a ver, no. Multicharacter constant, ¿no? O sea que no, el char solo puede almacenar un carácter y entonces tú estás colocando dos, ¿no? En otro compilador te saldría error, en este no está saliendo, pero te está avisando, ¿no? Y por defecto solo toma el primero. Entonces, eso principalmente quería que siguieran de esta clase, saber los tipos de datos principales, que son estos. Recuerden, importante es saber el tamaño de cada uno, porque cuando queramos programar ya, siempre en la cabeza hay que ser mucho más eficiente, utilizar menos recursos para que no tu programa se vuelva pesado y afecte el rendimiento de la computadora donde se compila. Entonces es muy importante que sepamos este tamaño de los bytes por cada tipo de dato que vamos a utilizar. Entonces, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.